Bienvenidos nuevamente, estimados participantes en la diplomatura Aspectos técnicos de la calidad en el Laboratorio de Química Analítica. Continuamos con el abordaje de nuestro módulo 3, Bases de Metrología para el Laboratorio Analítico. En esta oportunidad, como parte de nuestro temario y dentro de la temática de calibración, vamos a abordar lo relacionado a determinación de intervalos de calibración. Antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión importante. El enfoque de lo que voy a presentarles en esta jornada está en el territorio de la calibración instrumental. Sin embargo, la influencia del estado de conformidad metrológica de los equipos o instrumentos de medición frente a la calibración analítica es crítica y por demás relevante. En los casos en que se configura este escenario, se deberán aplicar estrategias encaminadas a la verificación de la curva de calibración analítica en el marco de la operación de confirmación metrológica asociada que está conectada, por supuesto, al principio del establecimiento de la trazabilidad metrológica. El enfoque de esta jornada es meramente orientativo. Tenemos que tener claridad que las decisiones deben ser contextualizadas en el escenario real de la operatividad del laboratorio y bajo el criterio de los roles que integran la función metrológica que ya vimos en presentaciones pasadas. Es muy importante interiorizar qué es esta función metrológica fundamentada en su conocimiento, en la interacción de criterios frente al responsable de aseguramiento metrológico, el analista y el responsable técnico, quienes deben definir cómo va a ser manejado esta definición de intervalos de calibración. Vamos a dar una mirada general al contexto en términos de conceptos, criterios y recomendaciones frente a esa definición de intervalos de calibración. Arranquemos por revisar qué es un intervalo de calibración. En esta fuente que encontré, nos definen este intervalo de calibración como el periodo de tiempo establecido para que un instrumento de prueba sea devuelto para su recalibración. Recalibramos los instrumentos para poder estar seguros de que funcionan igual o mejor que lo descrito en las especificaciones del fabricante. Ahora, en la publicación se hacen una pregunta interesante. ¿No sería estupendo que alguien pudiera construir un instrumento de prueba que estuviera calibrado y funcionara siempre según las especificaciones publicadas por el fabricante? Bueno, en la operatividad real, pues hay razones por las que esto no va a ser posible, básicamente debido al desgaste que presentan las piezas mecánicas, los componentes electrónicos y que hacen que durante el tiempo estos componentes generen desviaciones y ocasionen que los equipos funcionen de forma diferente con el tiempo. Ahora, una pregunta también podría ser ¿cuál es ese propósito de calibrar? La guía ILAC G24 OIML D10 nos presenta de una forma concreta cuáles podrían ser estos propósitos. El primer propósito correspondería a mejorar la estimación de la desviación entre el valor de referencia y el valor obtenido utilizando un instrumento de medición y la incertidumbre de su desviación, por supuesto, en el momento en que lo utilicemos. En segunda instancia está confirmar la incertidumbre que se puede lograr con ese instrumento de medición y finalmente confirmar si ha habido alguna alteración en el instrumento de medición que pudiera introducir alguna duda en los resultados emitidos en el periodo transcurrido. ¿Cómo era ese criterio en los inicios? En el año 2004, en el marco del simposio del CENAM, estos autores nos presentaban unas claridades muy importantes. La mayoría de los fabricantes recomiendan que sus instrumentos deban ser calibrados cada 12 meses en promedio, sin tomar en cuenta cómo es el uso actual y la severidad del uso que provocan pues un impacto sin duda alguna sobre la exactitud de esos instrumentos. Este criterio de cada 12 meses tiene su origen en las condiciones que deben cubrir los fabricantes de instrumentos al declarar las especificaciones de los mismos.
La Asociación Estadounidense de Fabricantes de Aparatos Científicos, SAMA, indicaba que las especificaciones declaradas por los fabricantes debían mantenerse en el instrumento al menos por un año después de la fabricación. Sin embargo, pues el autor nos reafirma, el intervalo de calibración puede variar enormemente. Aquí me parece importante anotar que esta publicación que los autores citaban en ese entonces fue emitida inicialmente en 1983 y a la fecha se encuentra retirada en su vigencia. Pero definitivamente, ¿qué hemos visto a lo largo del tiempo? Se ha presentado un cambio fundamental. Esto pues era de esperarse frente a la creciente optimización del gasto que se da tanto en los laboratorios públicos como en los privados. Y entonces, en el año 2007, aparece la guía ILAC G24 o IML10 que revisábamos hace un instante para dar opciones en la definición de esos intervalos de calibración. Esta guía de la que hablamos al momento se encuentra vigente, sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que, dado que es un documento que fue emitido conjuntamente por la Organización Internacional de Metrología Legal e ILAC, en la página de ILAC ya registra que se encuentra bajo revisión. Esto ya lo habíamos comentado en otra presentación y pues simplemente refresco para que estemos pendientes de ese cambio. Vamos a revisar de manera general el propósito y algunas notas importantes en las generalidades de esta guía que pues en adelante va a ser el documento sobre el cual nos basemos para hacer el abordaje que nos ocupa el día de hoy. El propósito de este documento es dar a los laboratorios, sobre todo mientras establecen su sistema de calibración, orientación en la forma de determinar los intervalos de calibración. Este documento identifica y describe los métodos que están disponibles y son conocidos para la evaluación de esos intervalos de calibración. Como ya les había dicho, la autoría de este documento está en cabeza de ILAC y de la OIML. Dentro de sus notas, me parece interesante traer a la mesa de trabajo esta. Nos dice, este documento se enfoca en la determinación de los intervalos de calibración de los instrumentos de medición. Los métodos descritos pueden ser utilizados de una manera apropiada para patrones de referencia, de trabajo, etc., los cuales estén bajo el control del laboratorio. Entonces acá nos aclara que además de equipos, pues vamos a poderlos trabajar con los patrones que podamos tener en nuestro laboratorio. Y una claridad, de acuerdo a la terminología del BIM, la guía utiliza el término instrumento de medición en lugar de equipo de medición a lo largo del documento. Entonces vamos a ver esa referencia al respecto. Nos dice la guía que una de las decisiones más significativas en relación a la calibración es cuándo realizarla y con qué frecuencia realizarla. Es claro que un gran número de factores influyen en el intervalo de tiempo que debería ser permitido entre esas calibraciones y que como laboratorio debemos tener en cuenta. Vamos a hacer una lectura rápida de ellos. Está la incertidumbre de la medición requerida o declarada por el laboratorio respecto obviamente a su capacidad de medición y calibración, el riesgo de que un instrumento de medición exceda los límites máximos permitidos de error al utilizarlo, el costo de las medidas de corrección cuando se encuentra que un instrumento no era adecuado por un largo periodo de tiempo, de allí el principio que nos indica la norma respecto a la revisión retrospectiva de los resultados cuando nos enfrentamos a un trabajo de ensayo no conforme, si ustedes recuerdan, el tipo de instrumento, la tendencia al desgaste y a la deriva, las recomendaciones del fabricante, la extensión y la severidad del uso, las condiciones ambientales de cualquier tipo, climáticas, vibraciones, radiaciones, etc., datos de tendencias obtenidos de los registros de calibraciones previas, historial de mantenimiento y servicio, frecuencia de verificación cruzada contra otros patrones de referencia o dispositivos de medición, frecuencia y calidad de las verificaciones intermedias en el intervalo de tiempo entre esas calibraciones, arreglos de transporte y riesgo y el grado de capacitación del personal de servicio.
Estos factores los debemos considerar en la definición de esos intervalos y, por supuesto, establecer mecanismos de seguimiento o eventualmente de control. Un ejemplo, en el grado de capacitación del personal de servicio. Es importante que no dejemos atrás el énfasis que hacía la versión 2005 de la norma en su numeral 525 respecto a que debíamos evaluar y autorizar la operación de equipos particulares. Si bien es cierto, la versión 17 ya no trae ese detalle, es un factor muy importante que puede generar daño o alteración en un equipo y por ende el impacto de los resultados que podamos obtener cuando lo utilizamos. Otras variables que afectan el rendimiento de los instrumentos, si bien es cierto, no están connotados técnicamente en el marco de la ejecución del ensayo, también son muy importantes, como la tasa de deriva o desgaste a lo largo del tiempo. Este factor se ve influido significativamente por otros factores a su vez, tales como las condiciones ambientales respecto a temperatura y humedad relativa. De allí la importancia de que realicemos una caracterización apropiada de nuestras áreas, teniendo en cuenta, por supuesto, las condiciones de operación óptimas para nuestros equipos y hacer un monitoreo constante. Aquí traigo a la mesa de trabajo algo que puede llegar a suceder en las zonas especialmente cálidas, y es que el laboratorio puede llegar a apoyarse en sistemas de aire acondicionado que eventualmente apagan en determinadas horas del día, por ejemplo, al final de la tarde, y la vuelven a encender, diga usted, a las 8 de la mañana. Entonces, este tipo de variación nos va a generar un ambiente demasiado cálido, una acumulación de humedad relativa en los espacios en los cuales se encuentran ubicados nuestros equipos y, por supuesto, va a contribuir de una manera importante a que se presente ese desgaste, a que se presente problemas de deriva, por ejemplo, porque la humedad alcance el punto de rocío y haya depósito de humedad sobre las partes electrónicas de un equipo. De hecho, puede generar daño, sin duda alguna. El tema del transporte también es importante. Hay muchos equipos que debemos enviar a las instalaciones de nuestro proveedor para calibrar. Ese embalaje y esas medidas de protección que tomemos para proteger a nuestro equipo de estas vibraciones mecánicas también es importante de considerar para evitar este tipo de factores que impactan negativamente el funcionamiento de nuestro equipo. Los golpes mecánicos es una realidad que el personal, tanto analista como de apoyo técnico, deben tener el entrenamiento y ser competentes, tener la confianza en el manejo del equipo para que este tipo de accidentes no sucedan, que podrían llegar a no ser del conocimiento del personal del laboratorio y pues generar un daño que no esperábamos, por decirlo así. Seguimos revisando otros factores a considerar. En esta oportunidad les traigo algunos planteamientos interesantes, análogos a los que hemos revisado y otros complementarios que extracté de esta fuente de información. Nos dice, el proceso de estimación entre calibraciones es dinámico. Se debe realizar una programación y ajustarse según sea necesario para equilibrar los riesgos, costos y factores que pueden afectar la precisión, yo diría, el control metrológico de los instrumentos. ¿A qué nos lleva esto? A que eventualmente podemos hacer la tarea muy juiciosa de definir de manera inicial los intervalos de calibración, o más bien de ajustar lo que inicialmente veníamos manejando, pero lo dejamos allí, estático. No, cada vez que suceda un evento de calibración debemos repetir ese análisis para que podamos tener la noción del estado actual de nuestro equipo y eventualmente hacer nuevos ajustes en esos periodos o intervalos de calibración. Antes de establecer un periodo de calibración se deben tener en cuenta diferentes factores, como la disponibilidad de datos históricos para cada instrumento, el tipo de inestabilidad, las variaciones que presente, si son sometidos a un ajuste constante y el tiempo de uso antes del periodo de calibración programado. También nos dice que ciertos instrumentos, como los empleados en la medición de masa y temperatura, son los que tienen mayor desgaste porque típicamente están expuestos a condiciones mecánicas y de temperatura que son variables.
También nos menciona la cantidad de uso entre los ciclos de calibración, eso ya lo habíamos revisado, y factores de alto riesgo como la temperatura y la humedad relativa que comentábamos hace un momento. También debemos considerar los criterios que hayamos definido en el marco de nuestro sistema de gestión de calidad y, por supuesto, las recomendaciones del fabricante. Debemos tener en cuenta que esas recomendaciones son válidas cuando el equipo se utiliza en las condiciones ideales que él nos presenta típicamente en el manual del equipo. Entonces, concretando esa decisión inicial en la determinación de los intervalos de calibración, se basa fundamentalmente en los siguientes factores: la recomendación del fabricante del instrumento, el uso esperado y la severidad, la influencia del medio ambiente, la incertidumbre que necesitamos de ese instrumento, los errores máximos permisibles por autoridades de metrología legal, por ejemplo, el ajuste o cambio en un instrumento, la influencia de la cantidad medida, el efecto, por ejemplo, de la temperatura en los termopares y datos agrupados o publicados sobre instrumentos iguales o similares. La guía nos enfatiza aquí un aspecto muy importante. Nos dice que la decisión debería ser tomada por una o varias personas con experiencia general en mediciones o en los instrumentos particulares a calibrar, y preferentemente también con conocimiento de los intervalos utilizados en otros laboratorios. Un estimado debería hacerse para cada instrumento o grupo de instrumentos sobre la duración del tiempo en el que el instrumento posiblemente se mantenga dentro de ese error máximo permitido después de haber realizado la calibración. Simplemente enfatizo que la guía nos remarca la importancia de la función metrológica. Fijémonos que nos habla de experiencia en las mediciones y en los instrumentos, es decir, reitero, esa función metrológica adecuadamente consolidada en cabeza de ese responsable de aseguramiento, analista y responsable técnico son la clave para poder considerar y analizar todos estos factores a efectos de definir esos intervalos de calibración. También en esta fuente los autores nos dicen que el intervalo de calibración inicial es una intuición ingenieril basada en la experiencia de alguien en medición en general o de los instrumentos a ser calibrados. Entonces fíjense que nos presenta esta misma figura y nos aclara algo interesante, y es lo que hacemos en la vida real. Digamos que con base en lo que sabemos del equipo, intuimos que un periodo de calibración que típicamente vamos a escoger, podría ser de un año, va a ser el adecuado para asegurar el control metrológico del equipo. Pero esta decisión inicial, además de contar con ese conocimiento consolidado de la función metrológica, debe involucrar, a mi juicio, un análisis integral. En primera instancia, es importante entender que la mirada hacia la definición de esos periodos de operación de confirmación metrológica no solo debe centrarse en la calibración, sino que debe integrar otras operaciones que preceden o son complementarias a esa calibración. De manera general, ¿qué pasa? El mantenimiento y eventual ajuste de un equipo, por principio, debe preceder a las actividades de calibración o calificación que vayamos a necesitar. Ese mantenimiento, y con mayor razón un ajuste, tienen una naturaleza, diría yo, invasiva, por así decirlo, y por tanto deben derivar en una operación de confirmación metrológica que evidencie que el equipo quedó bajo control metrológico, no al contrario, no que yo haga la calibración y luego, por las razones que sea, y lo digo porque lo vi alguna vez, se haga el mantenimiento. Eso obviamente va a alterar el estado de la calibración. Vamos a perder la calibración, como lo decimos comúnmente en nuestro argot. Y otro aspecto importante es que no olvidemos aplicar esa etapa B en coherencia con la definición de calibración que nos da el BIM. De este análisis podremos confirmar o ajustar los periodos que definimos inicialmente. Démosle una mirada a esos aspectos a considerar en ese análisis integral. Estos realmente son algunos aportes desde la visión personal y la experiencia que he podido tener. Planteado en términos de un factor a considerar, ¿dónde podría estar la fuente de información
y cuál podría llegar a ser el enfoque para el análisis, empecemos a abordar estos factores que vimos hace un momento. La recomendación del fabricante del instrumento. Pues obviamente la información la vamos a tener en el manual del fabricante y es la primera información con la que cuenta el laboratorio. Yo diría que en principio debería aplicarse literalmente esa recomendación para luego poder ir obteniendo una evidencia que puede justificar una redefinición del intervalo. En segunda instancia, tenemos el uso esperado y la severidad del mismo para ese equipo y dónde vamos a poder tener un consolidado en el registro de uso del equipo. Si bien es cierto, el registro de uso no aplica a todos los equipos, por supuesto, para aquellos que son críticos y que son vulnerables, por decirlo así, frente a este tipo de factor de uso, es muy importante llevar ese registro de una manera rigurosa, de una manera oportuna, de tal forma que nos pueda dar una visión de cuán severo ha sido el uso, por ejemplo, si hubo algún evento inesperado de manipulación o de algún accidente de un golpe, eso debe estar registrado allí en ese formato que hace parte de nuestro sistema de gestión de calidad. Y frente a eso, considero que una estrategia interesante puede ser implementar un esquema de análisis de riesgo asociado a este factor y bueno, a todos en general, diría yo, para tener una mirada objetiva y digamos cuantificada el riesgo que puede significar esa severidad de uso en el control metrológico del equipo. Obviamente este análisis pues digamos que no es el tipo de análisis típico que se puede manejar en las organizaciones, sino que debe ser enfocado al riesgo operativo, ¿no? Que es como nosotros como laboratorio debemos canalizar ese análisis de riesgo a efectos de nuestra operatividad. Tenemos el factor de influencia del medio ambiente, ya lo comentamos hace un momento, la importancia de tener una caracterización adecuada y un monitoreo de nuestra área, incorporando los requerimientos de operación del equipo detallados en ese manual del fabricante y haciendo un seguimiento muy riguroso, obviamente pues con las limitantes de las horas o de los días no laborales, pero que en su concepción pretenda hacer un seguimiento 24/7. Incluso ahora pues están disponibles sistemas de monitoreo de ambiente continuo donde pues la información que nos da nuestro sistema o los data loggers pueden ser descargadas y nosotros podemos programar la toma de esa temperatura y de esa humedad, por dar un ejemplo, cada 30 minutos, independientemente de que haya intervención del factor humano para hacer el registro. La incertidumbre requerida del instrumento. Comentábamos hace un momento que pues estaba relacionada por supuesto con la capacidad de medición y calibración que queda definida en el alcance de acreditación. Incluso pueden haber criterios a nivel reglamentario. Tengo conocimiento de que en algunos países, por ejemplo, en el área de vigilancia de calidad del agua, la reglamentación técnica incluye una máxima incertidumbre permitida a efectos de poder aplicar la regla de decisión en el establecimiento de conformidad de los parámetros de vigilancia en calidad del agua. Entonces, si es el caso en sus países, pues debemos considerarlo dentro de esta definición de intervalos de calibración y por supuesto los criterios definidos frente a las necesidades de nuestros clientes. La incertidumbre asociada a la calibración de nuestro instrumento siempre va a estar asociada a la incertidumbre del resultado de ensayo, bien sea de manera directa o indirecta, de acuerdo a la naturaleza, ¿no?, que pueda llegar a tener el ensayo. Entonces, nosotros como laboratorio, ¿cómo vamos a ver proyectado el impacto de esa incertidumbre en la que se asocia a nuestro resultado? Pues a través de la evaluación del método. Debemos establecer el peso que esa incertidumbre de la calibración de nuestros equipos le da o tiene más bien dentro de la incertidumbre global de nuestro resultado de ensayo y hacer no solo el proceso de la evaluación inicial en un estado, digamos, A de calibración del equipo y de incertidumbre del equipo, sino que a través de los ejercicios de reevaluación del método vamos a seguir revisando al momento en que se actualiza, por decirlo entre comillas, la calibración de los equipos críticos,
cómo impacta esa incertidumbre global del ensayo, es decir, su peso en el presupuesto de la incertidumbre global del resultado del ensayo. Estas actividades, por supuesto, son obligantes independientemente de que yo esté en un proceso de acreditación o que ese no sea el objetivo de mi laboratorio. Debemos aplicarlas para asegurar la validez del resultado. Los errores máximos permitidos. Entonces, ya habíamos visto que en un momento dado podemos tener ciertos criterios a nivel de reglamentación técnica o podemos tener también esos errores máximos permitidos a través de los manuales del equipo, de documentos normativos que declaren esa especificación. Aquí, pues en las actividades de verificación de la conformidad frente a esos citados máximos errores permitidos, pues vamos a trabajar bajo una dinámica similar a los ejemplos abordados en el tema de correcciones de indicación de nuestro módulo. El ajuste o cambio de un instrumento individual, yo diría que también debería involucrar de partes críticas de un instrumento individual. La fuente de información pues va a provenir del informe de mantenimiento y el ajuste, y de acuerdo al tipo de ajuste ya habíamos visto en otra presentación que implicará una posterior calibración para evidenciar ese control metrológico. La influencia de la cantidad de medida, efecto de alta temperatura en termopares. Bueno, yo veo esto ligado a los criterios para definir los puntos de calibración y el uso previsto del equipo. Por ejemplo, en el caso de las termocuplas y las sondas con las que podemos hacer verificación de nuestros equipos, comentábamos en algún momento que no es recomendable que mi sonda la envíe a calibrar en altas temperaturas y en bajas temperaturas. Me explico. Es conveniente tener una sonda, por ejemplo, para temperaturas, qué sé yo, de un autoclave o de una mufla, por ejemplo, y debe ser diferente a la que yo utilice para mis ultracongeladores a -70 y mi congelador a -20. No es conveniente que yo someta este patrón de verificación a choques térmicos, diría yo coloquialmente, porque eso puede ocasionar derivas que eventualmente redunden en un acortamiento, por decirlo así, del intervalo de calibración y por ende, pues finalmente a un aumento de la inversión requerida para mantener ese control metrológico que necesitamos. Y finalmente, los datos agrupados o publicados sobre instrumentos iguales o similares. La guía nos habla de la importancia de este factor, donde podemos encontrar información en fuentes bibliográficas o incluso en los aportes de nuestros proveedores de servicio. A mi juicio, estas fuentes pues deben ser consideradas de manera orientativa nada más. Mi modo de ver las cosas es que las condiciones de uso, de emplazamiento, de ubicación, las ambientales son tan diversas como laboratorios existen. Entonces, si bien es cierto, es importante hacer la revisión y escuchar, digamos, el consejo o la sugerencia que podamos encontrar, pues debemos enmarcarnos de una manera muy concreta en el escenario real de operatividad de nuestro laboratorio. Y aquí tenemos unos aportes adicionales a ese análisis integral. En esta fuente de información encontramos que nos dicen que un sistema que mantenga lapsos de confirmación sin revisar, determinados únicamente por intuición ingenieril, no es confiable. El ajuste de los lapsos de confirmación debe de ser posible para optimizar el balance de riesgos y costos. En la determinación de los periodos de recalibración, los datos deben estar disponibles y darle la importancia al historial de calibración del equipo. Digamos que desde la experiencia, el hacer esa revisión periódica casi siempre permite ampliar los periodos de calibración y eso redunda en un beneficio en la inversión que tiene que hacer el laboratorio en este tipo de actividades. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, puede llegar a ser muy favorable para el laboratorio hacer esta tarea de análisis. Estos métodos describen técnicas gráficas y estadísticas que hacen uso de los resultados de calibración previos para estimar las tendencias de los instrumentos. Estas tendencias deben utilizarse para determinar el periodo de recalibración. Ya lo vamos a ver a detalle más adelante. Y nos dice que solo algunos instrumentos deben calibrarse en periodos preestablecidos por regulaciones legales.
Aquí simplemente traigo la referencia de la OIML de 20 que trata el tema que nos menciona el autor. Una vez hemos abordado todos estos detalles técnicos, me parece importante contextualizarlos contemplando el riesgo. Esta fuente de información nos trae ese enfoque de una manera muy práctica. Nos dice que los resultados de una medición, por supuesto, van a tener asociado siempre un grado de incertidumbre y que pueden existir dos situaciones. Una en la que exista la probabilidad de que un valor se encuentre fuera de los límites de tolerancia y que sea medido por un sistema como que está dentro de tolerancia. En el caso en que existe la posibilidad que un valor dentro de los límites de tolerancia sea medido por un sistema como que está fuera de tolerancia establecida por las especificaciones. Estos dos casos en conjunto son referidos como factor de riesgo de medición. Una manera de controlar ese riesgo, nos dicen los autores, es teniendo una incertidumbre de medición más pequeña relativa a los límites de tolerancia. El intervalo de calibración debe ser reducido al nivel mínimo suficiente para asegurar la incertidumbre de medición requerida. Recordemos que esta estrategia la revisamos en una de nuestras presentaciones donde relacionábamos esa tolerancia y esa incertidumbre y debíamos obtener un determinado valor que se constituía en un indicador que nos favorecía o no frente a este factor de riesgo. Adicionalmente nos dice que para el ajuste del intervalo de calibración influyen pues todos estos factores que ya revisamos, la tendencia, el desgaste, las revisiones cruzadas que yo pueda hacer con mis patrones de referencia de trabajo, la frecuencia y la calidad de las calibraciones, las verificaciones intermedias que podamos hacer internamente, el choque térmico del que les hablaba en el caso de la termocupla, datos de la población de equipos similares que también nos lo traía a la mesa de trabajo la guía ILAC y el grado de entrenamiento del personal. Todo ello, por supuesto, enmarcado dentro de unos costos, diría yo, inversiones que el laboratorio deba hacer frente a las actividades de calibración. También desde esa mirada del riesgo, les traigo a la mesa de trabajo una estrategia que pues puede ser muy obvia, pero que me pareció importante que discutiéramos el día de hoy para visibilizar puntos críticos en los cuales podemos contener ese riesgo en la medición. Esta es una publicación de la Comisión Internacional Electrotécnica y pues me pareció interesante si lo transversalizamos a nuestro contexto de decisión frente al manejo de la información asociada a las operaciones de confirmación metrológica en general y pues por supuesto a la calibración en particular. La publicación nos habla de que hay tres estados de evaluación de la conformidad que son muy análogos a lo que manejamos en nuestros escenarios de auditoría. Una evaluación de conformidad de primera parte, que es un tipo, digamos, de autodeclaración, pero que lo contextualizo en el escenario proveedor a laboratorio. Esta instancia tiene un nivel bajo de confianza porque se basa en que ese fabricante o proveedor declara que un producto se ajusta a una norma o a una especificación determinada. Entonces es un escenario análogo a cuando recibimos por parte de nuestro proveedor nuestro certificado con, digamos, su autodeclaración de que ha hecho bien la tarea de la calibración, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos proporciona este tipo de autodeclaración de conformidad por parte del proveedor que nos hace nuestras operaciones de confirmación metrológica? Hay una información que si se queda allí sin la etapa de análisis, no va a contar con una verificación independiente y donde esa fiabilidad depende directamente de la credibilidad del proveedor. Entonces, ¿cómo lo veo yo contextualizado en el escenario de nuestras operaciones de confirmación metrológica? En la medida en que nosotros seleccionemos proveedores acreditados en norma ISO 17025 para hacer nuestras calibraciones, obviamente vamos a tener de entrada un nivel de confianza que sigue siendo bajo frente al contexto general del análisis, pero que brinda una tranquilidad mayor que si contratamos un proveedor que no esté acreditado. Entonces,
Aquí creo que podemos ver la importancia de que la contratación de los proveedores de calibración sea con laboratorios acreditados a la luz de la norma ISO/IEC 17025. En la segunda parte de esa evaluación de la conformidad que nos presenta la comisión, nos hablan de un nivel medio de confianza. ¿Y qué hay aquí de diferencia frente a esa primera etapa que revisábamos hace un momento? Que en esa primera etapa toda la decisión estaba en manos solamente de nuestro proveedor. Aquí nosotros como laboratorio, a través de un mecanismo de análisis de la información que nos da el certificado, vamos a hacer una verificación de segunda parte y vamos a tener una dinámica que nos va a permitir confirmar, por decirlo así, entre otras muchas cosas, que el laboratorio de calibración, o sea, el que hizo su autodeclaración de que todo estaba bien, hizo las cosas de acuerdo a las especificaciones que yo le definí como cliente. Por supuesto, esta actividad es muy importante, está en cabeza de la función metrológica, cuya importancia ya hemos enfatizado bastante, y nos resalta la importancia de que no basta con que enviemos a calibrar, que tengamos perfectamente organizados nuestros certificados, que estén muy bien almacenados y clasificados, si nosotros no hacemos el análisis de esa información que nos proporciona nuestro proveedor en el certificado de calibración o de cualquier otra operación de confirmación metrológica que contratemos para nuestros equipos. Y finalmente, en esta tercera y última etapa que nos presenta la Comisión Internacional Electrotécnica en su publicación, nos contextualizamos en los escenarios de auditoría. Hay una evaluación de tercera parte donde media un alto nivel de confianza de evaluación de la conformidad porque lo realiza una persona o una organización independiente. Cuando proyectamos la acreditación, pues obviamente llegamos al nivel más alto, por así decirlo, de la experticia que verifica la correcta implementación de los criterios asociados a nuestra gestión metrológica. Sin embargo, si no fuera el objetivo del laboratorio acreditar ningún ensayo o no acreditar un ensayo en particular, siempre esta mirada de este experto externo va a ser muy valiosa para nuestro fortalecimiento técnico. Por eso es recomendable siempre realizar con alguna periodicidad auditorías internas al menos o incluso revisiones internas por colaboradores del laboratorio que estén formados como auditores y que tengan una independencia razonable frente al área que van a revisar. Simplemente quería traerles con esta dinámica que nos presenta esta publicación una mirada de la importancia de utilizar la información que nos dan nuestros proveedores de operaciones de confirmación metrológica y luego hacer un análisis que nos permita definir adecuadamente toda nuestra gestión metrológica para apuntalar al final a través de ejercicios de revisión por un paro competente y externo o interno, independiente e imparcial en la medida de lo que sea posible, nuestra gestión metrológica. Concretando todo esto que hemos venido abordando, este proceso para determinar los intervalos de calibración, la guía nos lo presenta como un proceso matemática y estadísticamente complejo que requiere de datos exactos y suficientes tomados durante el proceso de calibración. Nos aclara también que hasta el momento no parece existir un único mejor método universalmente aplicable para establecer y ajustar estos intervalos, y lo que hace la guía en ese escenario es presentarnos algunos de los métodos más simples para la asignación y revisión de esos intervalos de calibración para diferentes tipos de instrumentos. Nos cita, fijémonos aquí al final del párrafo, varias bibliografías. Acá, por ejemplo, esta número 2 es la ISO 112-2, que ya a la fecha no está vigente porque pues esta publicación es de 2007. Hubo la actualización en 2012, si mal no recuerdo, y fusionaron todas esas partes que tenía la ISO 112. Fíjense que
Además, nos cita organizaciones técnicamente reconocidas o incluso revistas científicas relevantes. Entonces, el énfasis que quiero hacer aquí es que no hay un documento donde esté todo contenido, donde esté el ABC para determinar esos intervalos de calibración, sino que debemos apoyarnos en diferentes publicaciones. Yo diría que teniendo como guía principal la OIML de 10 y la G24 y aplicar definitivamente nuestro criterio técnico. Y una nota final que quiero enfatizar es que la guía nos dice que el laboratorio debe seleccionar métodos apropiados y documentar los que utiliza. Entonces es importante que una vez establezcamos toda esta dinámica y las herramientas que vamos a utilizar, documentemos esa información de tal manera que en el tiempo la función metrológica tenga los criterios para poder hacer la toma de decisiones correspondiente. Otra cosa que me parece importante enfatizar es el tema de los costos. ¿Qué podríamos concluir de todo esto que hemos revisado? Que la decisión que tomemos nos debe llevar a un equilibrio costo-beneficio. No podemos, por ejemplo, como me sucedió en una experiencia personal en una capacitación, escuchar sin más análisis la recomendación de un capacitador. En esa oportunidad la persona muy querida, muy amable, pero nos decía que teníamos que calibrar nuestros equipos trimestralmente e incluso afirmaba que eso se debía interpretar de lo que decía la norma. Esto, por supuesto, en un escenario, por ejemplo, de un plan de aseguramiento meteorológico con un costo promedio de 800 millones al año, pues era algo absolutamente inviable. Entonces, el mensaje que quiero dejar, sin el ánimo de hacer una crítica destructiva, por supuesto, es que eventualmente las personas desde la teoría pueden tener ciertos criterios que no son aplicables en la operatividad real. Nosotros debemos escuchar, debemos analizar y tomar lo que técnica y operativamente es razonable para nuestro laboratorio. De tal suerte que, ¿cuál es la mejor vía? El tiempo que definamos debe hacerse en el marco de herramientas estadísticas que vamos a abordar ahora más adelante en nuestra jornada de hoy y debemos consolidar y contemplar el riesgo frente a las decisiones que nosotros tomemos a la luz de estos intervalos de calibración. Tampoco puede ser tan largo el tiempo, que sería lo opuesto a este ejemplo que les ilustraba hace un momento. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la seguridad de que el equipo se encuentra bajo control metrológico si solo nos guiamos por los números, por decirlo así, por los resultados que nos den las herramientas. Siempre debemos integrar con el riesgo y el estado del arte real de operación del equipo. Vamos a realizar una revisión de los métodos con algunos ejemplos que fueron extractados de la revisión bibliográfica y otros desde la experiencia por haberlos aplicado, por decirlo coloquialmente, en vivo y en directo en el laboratorio. También vamos a ver aplicaciones en laboratorios de calibración. Probablemente no sean la primera opción, por así decirlo, en nuestro laboratorio de ensayo, pero el objetivo aquí es entender los métodos y sobre esa base establecer o adoptar, más bien, aquellos que nos puedan ser de utilidad. En el contexto del costo-beneficio, pero también del enfoque del riesgo, nosotros típicamente iniciamos con la aplicación de intervalos de calibración según nos lo recomiende nuestro fabricante del equipo. Suele ser el periodo de un año. Entonces, frente a ese criterio actual que podamos estar manejando, ¿cuál es nuestra misión? No funcionar solamente a la luz de la intuición ingenieril, como nos lo decía alguno de nuestros autores que revisábamos hace un rato. Debemos basarnos en la evidencia objetiva y en los datos que tenemos disponibles. La única forma es hacer este análisis y sobre los resultados de este análisis, que obviamente estarán en cabeza de nuestra función metrológica, determinar eventualmente ajustes de esos intervalos. Ahora, hay otra situación. El análisis se hace de manera individual. Esa es mi sugerencia.
Yo no puedo inferir el comportamiento de una balanza para todas las balanzas que yo pueda tener en mi laboratorio, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tienen diferentes usos, están en diferentes áreas, tienen diferentes especificaciones técnicas. Entonces aquí la idea es poder hacer ese análisis de manera individual, pero en lo posible poder transversalizar esos intervalos de calibración a una familia de equipos. ¿Para qué? Para que la gestión de esa calibración o de esas operaciones de confirmación metrológica más bien no se nos vuelva, digamos, un gota a gota, sino que podamos hacer contrataciones que intervengan de manera masiva los equipos de nuestro laboratorio o por lo menos familias de equipos. El método 1. Ajuste automático o escalera tiempo-calendario. ¿Qué nos dice nuestra guía OIML D10 y la G24? Cada vez que un instrumento es calibrado de forma rutinaria, el intervalo posterior se extiende si se encuentra que está dentro de, por ejemplo, el 80% del error máximo permitido admisible para la medición o reducido si se encuentra que excede este error máximo permitido. Básicamente, este método se fundamenta en ese criterio. La norma nos indica que sería inapropiado llevar un intervalo a los extremos utilizando este método. Ya vamos a ir viendo por qué, porque es un único criterio, por decirlo así. Podríamos llegar a encontrarnos, si tomamos esta decisión, con un gran número de certificados, o sea, de OCMs que hayamos realizado que no cumplan. Entonces, es un método que debemos llevar con mucha precaución. Aquí vemos un ejemplo desde la operatividad real, trayendo a la mesa de trabajo lo que abordamos en la presentación pasada respecto al resultado de la calibración de un juego de pesas. Miremos el macro de la tabla de análisis. Aquí está, por supuesto, lo que ya habíamos visto respecto a la información del error medido y la confrontación contra el máximo error permitido, al igual que la parte de incertidumbre y su confrontación frente a la tercera parte del máximo error permitido. Lo adicional en esta diapositiva es que tenemos dos columnas que corresponden al resultado del análisis para determinar si ese error medido se encuentra dentro del 80% del máximo error permitido y qué acciones podrían derivarse del resultado de este análisis. Tenemos acá la pesa de 1 miligramo. Vimos que frente a este análisis inicial está conforme, pero como lo podemos observar aquí en la gráfica, este primer puntito, ella no alcanza a estar dentro del 80% del máximo error permitido. ¿Qué tiene la gráfica? Esta línea discontinua gris es el error máximo permitido y la naranja es el 80% del máximo error permitido. Entonces fijémonos cómo ella se ubica aquí un poquito por fuera de ese límite y la tabla de análisis no lo refleja así, está fuera del límite de porcentaje. La acción derivada sería entonces que no es recomendable ampliar el periodo de calibración. Ahora, de entrada, traíamos desde el análisis pasado que la pesa de 10 miligramos y de 50 miligramos incumplían uno u otro criterio de los que aplicamos inicialmente para valorar el resultado de esta calibración. Por ende, pues ellos de entrada aquí son sustraídos, por decir algo, del análisis porque ya vienen incumpliendo estos criterios previamente. Aquí vemos, por ejemplo, la pesa de 50 miligramos que pues excede a todas luces el error máximo permitido. Las demás están dentro del criterio para una eventual ampliación de ese intervalo de calibración. En este ejemplo, pues el laboratorio estaría enfrentado a una situación compleja, por decirlo así. Si fuera yo la que tuviera que tomar decisiones, pues tenemos algo claro y es que estas dos pesas no cumplen este criterio, luego deben ser sustraídas del juego. Pero ¿qué hacer con esta pesa 1? Habría dos vías de decisión: seguir sometiendo todas las pesas a un periodo de un año o sustraer esta pesa de 1 miligramo, reemplazarla y así poder ampliar el periodo de intervención de calibración. Entonces, fíjense que la cuestión excede el territorio de los números y
debe entrar al territorio del análisis técnico por parte de la función metrológica. En esta diapositiva vemos algunas conclusiones extraídas a efectos de este documento o esta fuente de información y de la propia guía ILAC o IML. Las desventajas ya las habíamos revisado, simplemente me parece importante visibilizarlas con un poco más de énfasis y concluir de manera adicional que ellas se reflejan o se ilustran más bien de una manera bastante interesante en nuestro ejemplo, a efectos de que la decisión se orienta, digamos, a individuos o elementos particulares y no al grupo, en este caso de las pesas patrón que estábamos analizando, por lo que esa gestión se podría complicar sin duda. Y siento que se visibiliza mucho esta desventaja y es si no tomamos una decisión conjunta equilibrada, vamos a estar en riesgo de tener que reprocesar esas operaciones de confirmación metrológica, en este caso la calibración. Frente a las ventajas, este autor nos presenta que permiten una decisión sencilla, que cuando los registros se conservan y se utilizan se darán a conocer posibles problemas con un grupo de instrumentos, indicando la necesidad de una modificación técnica o de mantenimiento. Bueno, ya lo vimos también en nuestro ejemplo, y yo adicionaría que además de facilitar la decisión, el propio análisis con una herramienta parametrizada adecuadamente que no revierte en mayor complejidad, pues va a permitir un análisis sencillo. Pasamos ahora al método 2, gráfico de control, tiempo, calendario. ¿Qué nos dice la guía? Que los gráficos de control son una de las herramientas más importantes del control de calidad estadístico y han sido descritas en diferentes publicaciones. En principio, funciona mediante la elección de puntos de calibración significativos y los resultados se grafican contra el tiempo. De estos gráficos se calcula tanto la dispersión de los resultados como la deriva. Entonces, fijémonos que mientras el caballito de batalla, por decirlo así, del método 1 era el error máximo permitido, en este caso son la dispersión y la deriva. Y que esa deriva puede corresponder a la deriva media de un intervalo de calibración o, en el caso de instrumentos muy estables, la deriva de varios intervalos. Revisemos por un momento qué es esa deriva. Desde el vocabulario internacional metrológico, vemos que corresponde a la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo debido a variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida. En resumen, ¿a qué correspondería? Fijémonos que aquí tenemos los límites de una tolerancia, las diferencias en el tiempo de un error que sería el D, es decir, esta deriva, que normalmente para este método es expresada en meses, correspondería a esa diferencia entre los errores dividida el tiempo transcurrido entre los dos momentos o más momentos en caso de que se tengan varios intervalos de calibración, y el lapso de calibración debe ser menor o igual a la tolerancia que definamos para ese equipo dividido esta deriva. La guía también nos dice que este método es difícil de aplicar. Yo desde la experiencia personal diría que más que difícil es laborioso. Vamos a ver en los ejemplos que mientras que tengamos una herramienta bien parametrizada y una claridad conceptual, pues la cuestión va a fluir mucho más fácilmente. Antes de entrar en materia, algunas recomendaciones especiales para este método. Las fuentes nos dicen que debemos trabajar idealmente con la información de 3 calibraciones. 2 calibraciones permiten visualizar el valor, pero no la tendencia, mientras que 3 calibraciones sí nos permiten observarla. E incluso hay otras fuentes que declaran que deben ser 5 calibraciones las que incorporemos al análisis. Otra cosa ideal, y es que las calibraciones sean sucesivas, aunque pues no es una limitante, en mi experiencia personal veo que sí brinda un buen marco de análisis, e idealmente en periodos equivalentes. Es del todo ideal que los servicios de calibración los haya prestado el mismo proveedor. ¿Por qué? Porque mantenemos la trazabilidad,
porque de alguna manera se trata de contener eventuales diferencias que puedan ser drásticas en la capacidad de medición y calibración, y porque seguramente va a haber una consistencia en el método empleado y en el modelo para estimar la incertidumbre. En este método vemos de manera más directa la aplicación de la regla de decisión, aunque el primer método pues también lo contempla. Ahora, para aplicar este método tenemos dos escenarios que nos presenta este documento, que es la evaluación de los datos de medición a la luz de las reglas de decisión del comité adscrito al BIPM que trabaja en las guías en metrología. Entonces, hay dos vías para poder hacer el análisis. El primero corresponde a cuando aplicamos la estrategia considerando solo el error. Miremos qué dice el documento del comité al respecto. Otra regla de decisión de aceptación práctica es la derivada del denominado método de exactitud, descrito en la guía IEC 115. En este enfoque se utiliza un método de ensayo bien caracterizado en el que las fuentes de incertidumbre se minimizan mediante el uso de instrumentos de medida con errores máximos permitidos dentro de los límites especificados. El mantenimiento de las influencias ambientales como la temperatura y la humedad relativa dentro de los límites especificados es muy importante, y el control bien documentado de los procedimientos del laboratorio y la competencia bien documentada del personal que ejecuta las mediciones, digamos que en su conjunto constituyen las condiciones sine qua non para poder aplicar este tipo de estrategia. Aquí me parece importante que este documento del comité es del 2012 y que cita la guía IEC 115. Ella fue actualizada en el 2021. Entonces, para que también tengamos en la mira la revisión de esta guía para ver si hubo ajustes frente a este planteamiento que presenta el documento del comité. Para ilustrar esta estrategia, tengo aquí un ejemplo que extracté de esta fuente del Instituto Nacional de Metrología de mi país y que me permití complementar con un par de detalles para hacer un poco más claro el análisis. Aquí están 6 años consecutivos de calibración de un patrón de temperatura, donde está su corrección, donde está calculada la deriva en grados Celsius por año, y para realizar el análisis lo que debemos hacer es calcular esa deriva por mes, es decir, tomamos este valor y lo dividimos por 12 meses porque estas calibraciones fueron sucesivas y en periodos equivalentes de un año. Aquí nos damos cuenta que esta deriva del año 5 fue la mayor de todas, por supuesto es la mayor de todas por mes, y se confronta frente al error máximo permitido. Fijémonos que aquí no está para nada involucrando la incertidumbre en el análisis. ¿A qué nos lleva esto? A que este valor de deriva frente a este máximo error permitido nos define un periodo de calibración en meses de 30. Esto pues obviamente dividido por 12 me va a dar el periodo de calibración en años. Entonces fijémonos que después de haber hecho estas calibraciones sucesivamente durante 6 años, podríamos llegar a hacer el análisis incluso acá en el tercero, pero miren cómo esta deriva en el quinto año ya fue mayor. Entonces, si decidimos acotar estos periodos de análisis, pues este es un buen ejemplo de cómo cambió en el tiempo la deriva de ese patrón, y determinando finalmente que de la anual podemos migrar a una calibración cada 2 años y medio. Aquí simplemente pues traté de ilustrar este máximo error permitido frente al comportamiento de la deriva, y pues debemos estar muy atentos a la tendencia porque pues aquí hubo este pico en el año 5 donde aumentó la deriva, pero en el sexto volvió y disminuyó. Probablemente esto es generado por el tipo de proveedor o por el estado de la capacidad de medición y calibración del proveedor en un momento dado. Entonces, pues la conclusión es que debemos observar atentamente esa tendencia. El otro enfoque que tiene este método, que considera la deriva y la estabilidad, es teniendo en cuenta el error, pero además la incertidumbre. Entonces, aquí el documento del comité que nos dice, pues básicamente lo que hemos venido revisando hasta el momento,
que el error medido debe ser menor o igual al error máximo permitido y que la incertidumbre debe ser menor o igual a la tercera parte de ese máximo error permitido. Entonces fíjense cómo todos los criterios, digamos, que se van relacionando y articulando en un momento dado para hacer ese análisis determinado. Aquí tenemos un ejemplo de la revisión de la literatura. En este ejemplo se aborda el caso de un banco para calibrar medidas con trazos. Este patrón, desde la revisión que he podido hacer, es de alta jerarquía en el territorio de la magnitud-longitud. El laboratorio escogió estos 5 puntos de calibración que vienen expresados en milímetros: 100, 300, 600, 1000 y 2000, definiendo también para ello una tolerancia en micrómetros de 200. En el primer año remitió a calibración este patrón con un proveedor ABC, vamos a llamarlo así, y de esta primera calibración resultaron estos errores en cada uno de los puntos con sus incertidumbres asociadas. Cuando hacemos la relación entre el error y la incertidumbre, es decir, sumándola y restándola, encontramos estos valores con respecto a esa relación que vienen expresados en micrómetros. Luego, un año después, el laboratorio envió a calibrar a otro proveedor ese mismo patrón. Entonces obtuvimos los errores, las incertidumbres y su respectiva relación. ¿Qué vamos viendo aquí únicamente a nivel numérico? Que hay una diferencia bastante marcada entre los errores que estimó uno y otro proveedor en el momento diferente de tiempo y que además en este caso las incertidumbres son mucho más pequeñas que las que se obtuvieron en el primer evento de calibración. Miremoslo desde el punto de vista gráfico, que pienso que es mucho más claro. En este gráfico, como ustedes pueden ver, está relacionada la tolerancia, que fue esta, cada uno de los errores medidos en las diferentes calibraciones y los valores de esos errores asociados a sus respectivas incertidumbres. Esta naranja corresponde a esta segunda calibración y los punteados en azul corresponden a la primera calibración. Entonces nos podemos dar cuenta que en cualquiera de los dos casos hay cumplimiento frente a los puntos definidos de calibración, el error permitido y las incertidumbres asociadas. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que el laboratorio tendría luz verde para ampliar los periodos. Sin embargo, fijémonos que acá en la primera calibración había una tendencia, especialmente en este último punto, en principio a salirse de la especificación. En la segunda calibración, pues se obtuvieron datos, digamos, más centrales en el intervalo de tolerancia definido por el laboratorio. Hagamos un análisis de este caso y aquí quiero hacer énfasis en que solamente es de tipo orientativo. En primera instancia, podríamos concluir que puede ser muy útil para nuestros patrones de trabajo. Tiene solo 2 datos, por lo tanto, se cumple lo que vimos hace un momento, y es que solo podemos observar el comportamiento, pero no podemos evaluar la tendencia. Sí la veíamos respecto a el comportamiento de cada uno de los puntos, pero no al comportamiento de esos puntos en el tiempo. En el ejemplo que vimos, hay un cambio fundamental por tratarse de 2 proveedores diferentes. Si recordamos, las incertidumbres en el segundo evento de calibración eran mucho más pequeñas. Entonces aquí podríamos llegar a inferir que esto se da porque estos proveedores manejan diferentes capacidades de medición y calibración, que es una de las limitantes que tendríamos en el caso del análisis de este ejemplo. Pues de cualquier forma cumple con la tolerancia, como lo vimos, definida para el patrón en los diferentes puntos, y el análisis que realizamos es válido y por ende pues también es válido definir una ampliación del periodo de calibración. Aquí tenemos otro ejemplo desde la bibliografía en donde se maneja la información pero ya en términos relativos, es decir, este análisis de incertidumbre, este análisis de error y su relación la podemos manejar en términos absolutos o relativos.
este gráfico que viene de esta fuente bibliográfica, pues también de manera análoga a lo que vimos en el ejemplo anterior, va graficando los puntos de error y la asociación de ese error con los diferentes intervalos de incertidumbre en el tiempo. Aquí tuvieron en cuenta, fíjense también, 3 eventos de calibración. Finalmente, este es un ejemplo de la vida real. Corresponde a la definición de intervalo de calibración de un termómetro que actúa como patrón de verificación de otro termómetro que está ubicado en un equipo isotérmico de frío. La especificación de comportamiento de este equipo, que se utilizaba para almacenamiento de muestras en el área de central de muestras, fue la base para definir 3 puntos de calibración de este termómetro: 2, 5 y 8. A su vez, al ser la misión de este termómetro patrón de verificación, la verificación de este termómetro que está en el equipo isotérmico, se definió que también debía ser calibrado en los mismos puntos. Aquí hago una claridad, y es que solo estamos mirando el termómetro, o sea, el termómetro patrón relacionado con el termómetro que monitorea este equipo. Aquí la caracterización del equipo isotérmico es otro tema que no vamos a abordar, por decirlo así. Miremos las características de este termómetro patrón. En primera instancia, tiene la misma dinámica para la toma de temperatura, es decir, el sensor está sumergido en una botella que tiene un buffer especial que, digamos, protege el sensor de las aperturas que pueda tener la puerta de este equipo isotérmico y así dar una indicación más estable de la temperatura. Entonces, en primera instancia, tenemos que ambos termómetros manejan el mismo esquema para tomar la medición. Otra cosa importante es que la calidad de la medición del termómetro de verificación es 10 veces mejor que la del termómetro que vamos a verificar, y este a su vez es 10 veces mejor que la especificación que vamos a monitorear. Y finalmente, esta tolerancia, que es de más o menos 3 grados Celsius, fue tomada para definir el criterio para evaluar el comportamiento de este termómetro de verificación. Si ustedes recuerdan, en otra presentación abordamos el tema de la relación tolerancia-incertidumbre. Recordemos que lo ideal es que esa relación entre la tolerancia y la incertidumbre sea al menos de 3 e idealmente de 10, de tal suerte que la función metrológica definió que el criterio para evaluar este termómetro patrón de verificación fuera una tercera parte de la tolerancia admitida para el almacenamiento de muestras, en este caso, en este equipo isotérmico monitoreado por el termómetro que va a ser verificado por el patrón. Aquí tenemos el primer punto, que es el punto 2, donde vemos el registro de la fecha de calibración. Fijémonos que no fueron años consecutivos, aquí hubo un lapso de un año bastante larguito. Iría el nombre del proveedor, iría el número del certificado, tenemos la indicación del patrón, que fijémonos aquí que también es 10 veces mejor que la indicación que me va a dar mi termómetro patrón. Tenemos el error en ese punto a lo largo de estos 3 eventos de calibración y la incertidumbre. Gráficamente, aquí vemos la misma dinámica que trabajamos en el ejemplo 1. Está el error a lo largo del tiempo, la asociación de su intervalo de incertidumbre y la tolerancia, que en este caso definimos y que corresponde a 1 grado Celsius. Aquí vemos el punto 5 con un comportamiento análogo al del punto 2, siempre cumpliendo frente al error, su incertidumbre y la tolerancia definida para el comportamiento del termómetro patrón, y lo propio en el punto 8. En esta diapositiva ya vemos presentada la información como típicamente lo hacemos. Simplemente disgregué cada uno de los puntos para que ustedes pudieran tener mejor claridad. Vemos nuestros 3 puntos, acá están indicados con código de color, y vemos la tolerancia
observando que todos están dentro del intervalo de tolerancia que definimos. Entonces, hasta acá ya hemos abordado el análisis frente al error y a la incertidumbre. Si ustedes recuerdan, cuando leímos lo que la guía ILAC nos decía, nos hablaba de deriva y de estabilidad. Vamos a mirar la estabilidad. El proveedor hizo la prueba de repetibilidad en el punto 5 y en este caso vamos a comparar esa repetibilidad que obtuvimos en cada año frente a la especificación que está en el manual del fabricante, en este caso de nuestro termómetro patrón. Según el tipo de fabricante, este manual puede presentar, digamos, discriminado el valor asociado a la precisión y a la veracidad o exactitud, como ellos lo llaman. En este caso, nuestro fabricante apenas nos da este dato y fue el que utilizamos para hacer la confrontación. Entonces, miremos acá esa tolerancia de más o menos 0.25 grados Celsius, que en principio sería la máxima variabilidad que podría tener este termómetro en el tiempo. Y los puntos obtenidos correspondientes a estas desviaciones típicas en cada año vemos que se encuentran dentro de este intervalo de especificación que nos dio nuestro fabricante. Avanzando en el análisis, ya hicimos el análisis de error e incertidumbre y cumple dentro de tolerancia, y tenemos el análisis de estabilidad que también cumple dentro del intervalo de especificación que nos da el fabricante para este aspecto. Ahora, realizados esos dos análisis, vamos a determinar el intervalo de calibración. Bajo el mismo principio de las ecuaciones o del planteamiento matemático que vamos a hacer para determinar el intervalo, aquí lo que hicimos en su momento fue encontrar la diferencia del máximo error y el mínimo error obtenido para cada uno de los puntos en cada intervalo de calibración y encontrar esa deriva mes. Si nos damos cuenta, el periodo de tiempo que transcurrió entre el primer momento de calibración o la fecha de la primera calibración y la fecha de la última calibración considerada en el análisis fue de 32 meses. Entonces, hallamos esa deriva con base en este periodo para cada uno de los puntos. Y luego, aquí me disculpan, este es 5, quedó un pequeño error allí en la diapositiva, en el punto 2, en el punto 5 y en el punto 8, la máxima deriva que obtuvimos por mes fue esta. Procedemos a hacer esa relación entre la tolerancia y esa máxima deriva que obtuvimos para establecer el tiempo o el intervalo de calibración. Fijémonos que aquí podemos llegar a ser incluso más exigentes. Ya habíamos puesto, digamos, un punto de exigencia cuando definimos que el criterio para el termómetro iba a ser la tercera parte de la tolerancia. Aquí puedo articular, si quiero, el primer método, y es establecer un porcentaje frente a esa máxima tolerancia de manera análoga como lo hacemos con el máximo error permitido, y lo traje a la mesa de trabajo simplemente para ilustrar. Fijémonos que aquí al 100% de la tolerancia el intervalo sería de 209 meses, y cuando reducimos en este caso al 90 y al 80, pues obviamente el tiempo en meses se reduce. En ese orden de ideas, fijémonos que el cálculo nos da para que podamos calibrar anualmente o cada año y medio, cada 2 años o cada 3 años. Entonces, aquí entra ya el criterio técnico del laboratorio. En su momento, y dado que hubo acá un intervalo de un año larguito, preferimos irnos por un periodo práctico de 24 meses. Sin embargo, digamos que el análisis nos llevaría a que también podría ser opcional llevar la calibración hasta 36 meses. Pero digamos que en su momento la decisión fue llevarlo a 24 meses para luego volver a hacer este análisis de deriva y actualizarlo cuando tengamos este nuevo evento de calibración, y ahí sí pensar en ampliarlo un poco más. Pasamos al método 3. Miremos qué nos dice la guía ILAC. Esta es una variación de los métodos anteriores. El método básico permanece inmutable, pero el intervalo de calibración es expresado en horas de uso en lugar de meses calendario. Fijémonos que aquí la diferencia frente al anterior es esa forma en que, digamos, expresamos el tiempo de uso del equipo. Nos habla de horas, pero
Pues yo siento que estos métodos se fusionan porque también sirve evaluar la desviación en términos de no tan amplio como un año, pero sí de meses. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Este primer ejemplo es extractado de esta fuente de información y pues nos presenta en vivo y en directo lo que nos plantea este método 3 y es el análisis de los resultados de la calibración frente a horas de uso. Aquí vemos que realizaron calibraciones cada 50 horas de uso y en el punto 310, y esto lo puedo establecer por interpolación en la gráfica, el tiempo máximo en que ese error se mantiene dentro de la especificación es de 310 horas. Pero fijémonos que aquí ya los datos mostraban una clara tendencia a salirse de la especificación o de la tolerancia por debajo, por decirlo así. Este es otro ejemplo que esta fuente bibliográfica cita ilustrando el método de tiempo en uso, pero fijémonos que aquí utilizan el tiempo en meses. El principio es el mismo. Esto es un calibrador electrónico de transmisores de presión estática, diferencial, temperatura, tensiones y corriente eléctrica. Es un patrón que utiliza un laboratorio de calibración. Entonces ellos definen acá como su especificación que la incertidumbre aceptada debe estar en el intervalo de más o menos 0.01% respecto al valor medido por ese patrón. Entonces acá vemos en la tabla los datos y vemos la gráfica. Aquí la tendencia es contraria a la del ejemplo anterior. Tiende a salirse de especificación por el límite superior de la tolerancia que definieron. E igual, los 40 meses que ellos definen acá como el momento en que va a ser realizada la próxima calibración, lo establecen por interpolación en esa gráfica que relaciona el tiempo de uso en meses versus el intervalo de la incertidumbre porcentual que encontrar. Conclusiones al respecto. Misma dinámica. El número de calibraciones realizadas y por consecuencia el costo de las calibraciones es una función directa del tiempo que se ha utilizado el instrumento. Pues aquí fíjense que este análisis que presentamos les va a permitir ampliar un intervalo de calibración trimestral a uno de cada 40 meses, es decir, el impacto positivo, por decirlo así, frente al costo, pues es bastante significativo. Se realiza una verificación automática de la utilización del instrumento, entonces el acotar esos tiempos en donde hago esa evaluación, digamos que de alguna manera va a actuar como verificaciones intermedias muy rigurosas que me van a asegurar que el equipo está en control o identificar el momento en que se sale de la especificación. Las desventajas: no debería ser utilizado cuando se conoce que un instrumento tiende a la deriva, se deteriora en el almacenamiento al manipularse o al ser sometido a ciclos cortos de encendido o apagado. Ya son particularidades muy especiales que pueden tener unos instrumentos y que hacen link con aquello que veíamos atrás, y era que se debía tener conocimiento del comportamiento del equipo y de la variabilidad que podía llegar en un momento dado a presentar. Otra dificultad que sí es innegable es que es más difícil lograr un flujo de trabajo estable que con los métodos anteriores. ¿Por qué? Porque cada 3 meses vamos a tener que estar parando y haciendo todo el andamiaje de calibración para poder tener la información plasmada de la forma como lo vimos en el ejemplo anterior. Mis aportes frente al ejemplo es que la mirada de manejar el tema en términos de horas de uso puede no ser la dinámica práctica en un laboratorio de ensayo. Claro, nosotros no vamos a hacer estas verificaciones, por ejemplo, con nuestro termómetro patrón, como en el ejemplo del método 2, pues con esa periodicidad de horas. Probablemente la hagamos trimestralmente, pero cada X horas es algo que nosotros no vamos a aplicar típicamente en la operatividad de nuestro laboratorio porque a mi juicio sería un desgaste incluso innecesario. Ni tampoco va a ser una práctica en mi laboratorio de ensayo enviar a calibrar los equipos con periodicidad trimestral, como lo vimos en el segundo ejemplo, por costos y por disponibilidad del equipo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es mi conclusión final? Desde la mirada de la operatividad real del laboratorio, tal vez este no es un método que nos sirva, sino que es más de utilidad en los laboratorios de calibración.
El método 4, controles en servicio o ensayo de la caja negra. Es una variación de los métodos 1 y 2 y es particularmente adecuado para instrumentos complejos o consolas de ensayos. Parámetros críticos son controlados frecuentemente, una vez al día o con mayor frecuencia, mediante equipo de calibración portable o preferiblemente por una caja negra específicamente hecha para controlar los parámetros seleccionados. Si se encuentra que el instrumento está fuera del error máximo permisible por la caja negra, se enviará a una calibración completa. Bueno, digamos que aflojando un poco, por decirlo coloquialmente, la rigurosidad de la definición o de la explicación que nos da la guía para este método, aportaría una consideración. Esta metodología para mí es análoga al esquema de verificación tanto en la calibración instrumental como en la calibración analítica. ¿Por qué razón? Vamos a tener unos límites de especificación y mientras la cuestión se mantenga allí dentro de esta zona, pues sigue en operación. Y si no, pues lo enviamos a calibrar. Esto es, digamos, muy análogo a lo que pasa en la calibración analítica. Y pues finalmente en la calibración instrumental, si nosotros dentro de la verificación intermedia, por ejemplo, que le hagamos a una balanza, vemos que definitivamente se sale de especificación, pues nada, habrá que tomar alguna medida de contingencia para poder adelantar en un momento dado el periodo de calibración que se tenía programado, por dar un ejemplo. Ahora, revisando esta fuente de información, el autor nos presenta algo que a mí me pareció muy interesante, y es que este método lo podemos aplicar cuando media la información asociada a una calibración, que pues ya vimos las estrategias en los métodos anteriores, pero lo que me pareció súper interesante es que también sirve para los casos en que no pueda ser calibrado el equipo, y entendiendo que no pueda ser calibrado no porque digamos no tenga el recurso para hacerlo o no tenga el criterio técnico de que debe ser enviado a calibración, sino porque definitivamente no puede hacerse. Un ejemplo lo vimos en vivo y en directo cuando trabajamos la presentación de identificación de necesidades y analizábamos un ensayo microbiológico de identificación utilizando un equipo que dentro de sus características metrológicas tenía la presión. Si ustedes recuerdan, era la presión que permitía el llenado de las tarjetas de identificación. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte no la podíamos calibrar. Lo único que podíamos hacer era verificarlo contra las especificaciones del fabricante respecto al comportamiento de esa presión, que en este caso era de 0.89 más o menos 0.04 PSI. Entonces, fíjense que sí es viable implementar una verificación, obviamente a través del software del equipo, de esa presión con una periodicidad determinada, vamos a poder tener una noción del comportamiento de la presión del equipo. Y cuando el método se refiere a caja negra, es porque yo tengo que contemplar todas las variables que tendría que revisar para poder establecer en un momento dado una intervención de calibración o si no es calibrable, pues un mantenimiento. Entonces fíjense que a la luz de esa caja negra, un equipo como este tiene la presión, tiene la temperatura, tiene la parte óptica, tiene los tiempos. Entonces esa caja negra debe contemplar en lo posible todas esas características metrológicas, sean o no calibrables. Vamos a ver un ejemplo de la vida real de esta caja negra enfocada al sistema óptico de un lector de lisa. Este equipo es calibrable a través del uso de un material de referencia, una placa con unos filtros de referencia que el proveedor acreditado utiliza pues para la actividad. Ahora, de otro lado, nosotros como laboratorio también tenemos nuestra placa, nuestra QC-Pack, para hacer nuestra verificación en el tiempo a través de esta dinámica de controles en servicio o ensayo de caja negra. Aquí vemos las especificaciones del fabricante con el que realizamos la verificación de la placa. Ella sale, por decirlo así, de la casa matriz con una trazabilidad ANIS y por supuesto nosotros la mandamos a calibrar para mantener la trazabilidad metrológica, pero las especificaciones que vamos a utilizar para verificar
el equipo a través de esta metodología de caja negra provienen de esta información del fabricante. En este caso, notemos que ella fue emitida por primera vez con esta trazabilidad en 2013. A efectos prácticos, el intervalo que manejamos para nuestro equipo es el correspondiente a 400 a 700 nanómetros a efectos de longitud de onda. Esto pues porque los métodos de ensayo que trabajamos con este lector de Lisa indican que se haga la lectura de la absorbancia a 450 nanómetros con un filtro de referencia en el intervalo entre 615 y 690 nanómetros. Notemos también que la información del fabricante viene en términos de un promedio y de una tolerancia superior e inferior que corresponderá a la especificación que vamos a trabajar. Pasemos ahora a el ejemplo como tal. Entonces, el análisis lo planteamos en términos de una carta de control donde relacionamos las mediciones que obtenemos al correr la placa QCPAC para los filtros 450 y 620 frente al valor nominal que nos declara el fabricante aquí como promedio y la tolerancia que nos da para esa medición. Dado que la especificación del fabricante está, digamos, mixta para los dos filtros objeto de la verificación, lo que hicimos fue promediar estos valores que obtuvimos en cada una de las mediciones y calculamos el error frente al valor nominal, pues como la diferencia de este promedio con el valor medio de la especificación. Aquí vemos también el abordaje de unos parámetros asociados a la precisión como información complementaria. Después de analizar 33 datos que obtuvimos, un promedio de absorbancia de punto 306 frente a este punto 307 declarado por el fabricante y definimos la tolerancia pues a efectos de cada uno de sus semi-intervalos para poder hacer la respectiva presentación de los datos en la carta de control. Entonces, acá tenemos la tolerancia, que son estos dos puntos, frente a los valores medios y sus límites estadísticos, y la carta control de error frente al valor nominal a efectos también de unos límites de tolerancia mediados por esos semi-intervalos que comentaba hace un instante. ¿Qué podemos concluir? Con base en el comportamiento de las actividades de verificación, en su momento se determinó la viabilidad de ampliar el intervalo de calibración a 24 meses. Este es otro ejemplo extractado de otra fuente de información donde pues nos declaran que si se encuentra que el instrumento está fuera del error máximo permisible por la caja negra, se debe enviar a una calibración completa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, están relacionando en la gráfica ese máximo error permisible con un periodo en meses. Y miremos que la gráfica, pues aquí también muestra una tendencia clara a salir de especificación. Aquí ya se sale. Entonces, el tiempo máximo podría ser ajustado en un periodo de 39 meses y si fuéramos un poco más conservadores, nos podríamos ir mejor a los 36 meses. Las conclusiones, bajo la misma dinámica. Ventajas. Proporciona una disponibilidad máxima para el usuario del instrumento. Claro, porque hasta que no vemos una tendencia que orienta a que se va a salir de especificación el equipo, pues no tomamos acciones frente al envío a calibración. Es muy adecuado para instrumentos geográficamente separados del laboratorio. Un ejemplo, diferentes sedes que pueden llegar a manejarse en el campo de los laboratorios clínicos y bueno, de cualquier otra naturaleza y que pueden estar ubicados en lugares apartados, por ejemplo en municipios o en ciudades que están apartadas de las ciudades capitales. Esto puede ser una estrategia que pueda servir para esos casos especiales. Desventajas, dificultad en decidir los parámetros críticos y diseñar la caja negra. Lo que les comentaba hace un instante. Debemos contemplar todos los factores que deben estar monitoreados para poder en un momento dado tomar una decisión de una calibración completa o integral del instrumento. El diseño de la caja negra pues tiene que ser muy bien estructurado
porque si no contemplamos todas las características metrológicas del equipo, puede estar fallando alguna de ellas y no detectarlo a través de esta metodología. Es necesario definir la frecuencia de verificación por caja negra para que sea práctica y operativamente viable en el laboratorio. Y pues por supuesto, como lo vimos en el ejemplo de la placa, para verificar el lector de ELISA, pues tenemos que asegurar, además del instrumento, que en este caso es el lector de ELISA, la calibración del material de referencia que actúa como caja negra en las actividades de verificación. Aportes adicionales, pues a mi juicio es una estrategia útil para monitorear y eventualmente reducir la frecuencia de la calibración analítica, porque pues en algunas metodologías y algunos laboratorios lo que hacen es que día a día recalibran y recalibran analíticamente. Esto pues va a suponer, por supuesto, unas ligeras variaciones de la fuente de incertidumbre asociada a esa calibración analítica y pues si no es necesaria, podemos contener esa variación de la incertidumbre que estaría articulándose a la de nuestro resultado. Respecto a las desventajas, a mi juicio, las dificultades me parecen claras en el territorio de equipos complejos a efectos del diseño de esta caja negra. Sin embargo, en otro tipo de equipos sigue siendo una excelente alternativa. Lo que sí es crítico, reitero, es contemplar las diferentes características metrológicas del equipo para poder hacer un seguimiento integral y que no vayamos a cometer imprecisiones en una ampliación eventual de un periodo de calibración. Finalmente, la guía ILAC nos presenta como método 5 otros enfoques estadísticos. Ella nos comenta que pues con base en esos análisis estadísticos para instrumentos individuales o familias de instrumentos, estos métodos pues actualmente están ganando un mayor interés y una mayor importancia en el campo de la definición de estos intervalos de calibración. Hay un par de referencias interesantes por si ustedes las quieren revisar y ver si son aplicables a su laboratorio. Por lo pronto, pues yo me permití traer literalmente el ejemplo extractado de esta fuente bibliográfica de este autor y corresponde al uso de la regresión lineal como herramienta estadística para determinar el intervalo. Entonces aquí vemos una frecuencia de calibración de 12 años con un registro de las respectivas desviaciones y su gráfica a la luz de un modelado de regresión lineal. Desde el ejemplo del autor y bajo esta dinámica estadística, podríamos inferir que, tomando como base los datos de calibración de 1998 a 2009, la desviación podría llegar a ser de 0.017 para el año 2010. Y esa proyección de desviación lo que hace es compararla contra la tolerancia establecida y sobre esa base pues define el intervalo. Respecto a esta metodología y desde mi perspectiva personal, pues yo considero que primero debemos tener un número significativo de datos para poder inferir un comportamiento a futuro de una desviación o de un error y pues estamos en el territorio de la predicción, ¿no? Pero pues yo diría que si combinamos este tipo de enfoque estadístico con otra herramienta, por ejemplo la caja negra, pues no conozco el detalle del equipo que nos ilustra el autor en este ejemplo, pero eventualmente podría corresponder a una sinergia de criterios para definir ese intervalo de calibración, pues haciendo uso de la bondad que nos da los análisis estadísticos de los datos. Bueno, ya para finalizar, revisemos el comparativo de los métodos que nos presenta nuestro documento guía de ILAC y OIML frente a los criterios de confiabilidad, esfuerzo de aplicación, carga de trabajo, aplicabilidad con respecto a equipos particulares y el contexto de disponibilidad de esos equipos. Vemos que los criterios de valoración para cada uno de estos aspectos varían entre el bajo y el alto para cada una de las metodologías, pero pues aquí haciendo eco de por allí esta declaración que nos daba la guía al inicio de la revisión que hicimos el día de hoy, no hay un único criterio que pueda servir de manera integral para el análisis, sino que debemos interiorizar cada método y las herramientas de análisis requeridas. ¿Para qué? Para establecer una dinámica sistemática, pero a la vez individualizada, para valorar el comportamiento de los equipos en la medida en que se requiera para la toma de decisiones.
y tener claro que estos análisis no siempre van a derivar en la ampliación de los intervalos, sino que eventualmente pueden llegar a mostrar la necesidad de reducir esos intervalos de calibración. Pero pues como les dije hace un rato, desde la experiencia la perspectiva siempre es que es mayor el porcentaje de veces en las que podemos lograr una ampliación de esos intervalos con beneficio de la inversión presupuestal que hace el laboratorio e incluso favoreciendo algunas dificultades en contratación estatal para los laboratorios de salud pública. Como conclusiones finales, en primera instancia adopto de manera literal una conclusión que nos presenta esta fuente de información y nos dice: la calibración no corrige errores o defectos en un instrumento, solo los identifica y los cuantifica. Esta conclusión es muy importante y me da pie a enfatizar, a riesgo de ser repetitiva, la importancia de la aplicación de la etapa B de la calibración según nos ilustra el vocabulario internacional metrológico. De ahí depende todo. Depende que contemos con análisis pertinentes y con elementos de juicio razonables y objetivos para la toma de decisiones. Y finalmente, pues, ¿en qué va a redundar eso? En un equilibrio entre la inversión y el beneficio que estas actividades le reportan a efectos del control metrológico y, por supuesto, con miras al aseguramiento de la validez del resultado. Bueno, aquí como siempre les dejo la bibliografía, espero que sea de utilidad, aquí ha sido bastante prolífica y pues nada, como siempre agradecerles su atención, desearles un feliz descanso, un feliz día o una feliz tarde y pues nos vemos en nuestra siguiente temática que corresponde a materiales de referencia en las mediciones. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.